Hola a todos, bienvenidos al canal. A ver si se escucha por aquí. Hola a todos, bienvenidos al canal. A ver si se escucha. Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Se escucha? ¿Se ve? Estoy aquí un poco de prueba. Decidme algo si se escucha, si se ve bien.
Hola, buenas, Fidel, que eres el único que habla aquí. Estoy en un atasco con el camión, no puedo escribir. Se oye y se escucha bien, gracias. Gracias. Nada, era sobre todo bueno, es la fragancia aquí que voy a presentar ahora, pero no hay mucho interés, por lo que veo. La Million Gold, la tengo aquí. Pues aquí no se ve bien. A ver, voy a quitar esto. Porque estoy en el nuevo programa y estoy también un poco aquí liado. Mm. Hay 3 usuarios, pero no hay mucho interés tampoco para interactuar un poco. Bueno, tengo la Million Gold. No se ve aquí. Vaya fondo de pantalla. Vamos a ver. Todavía no sé muy bien cómo va esto. Nada, que aquí se ve, que tengo la Million Gold. Nada, y la voy a presentar, hacer un directo en el canal. Me la he encontrado esta mañana. Y bueno, yo creo que voy a hacer un vídeo mejor. Porque viendo el directo, que tampoco habrá mucha gente todavía que esté de vacaciones y tal. Pero nada, simplemente eso. Lo mismo corto el directo, pero vamos, que hay un poquito de prueba. Como comentaba, ya la tengo a un precio de 74,95, o sea, nota mental, 75 euros. La he comprado esta mañana y es de 100 mililitros. La de 50 no la tenía. Y he comprado la de 100 porque la de 200 se iba a 89 euros. Entonces, bueno, ya dije que le iba a presentar en el canal. La Million Gold está aquí. Os voy a leer un poco las notas y, y creo que voy a hacer el vídeo. Mejor voy a hacer un vídeo
porque queda como más atractivo el vídeo. Un vídeo de 10 minutos, haré un unboxing en el vídeo, una vídeo reseña como los de siempre y punto pelota. Os voy a comentar que tiene notas de salida mandarina, nota de corazón madera de cedro y luego nota de fondo sándalo amaderado. Yo os comento que, bueno, si alguien me escucha aquí, la he probado. Lo único que está Fidel, gracias Fidel de todos modos, por el comentario, que lo único que la he probado esta mañana y no me ha dado tiempo ni siquiera a poder olerla bien. Yo sé que huele bastante bien. Es un eau de parfum intense, como viene aquí. Y nada, lo vaya a ver en un vídeo, porque he visto que no hay mucha gente aquí, no voy a desperdiciar la ocasión de hacer un unboxing para 2 personas o 3 personas que me van a ver. Entonces prefiero hacerle un vídeo y ya el vídeo dejarlo ya, bueno, pues posiblemente ya lo haga, lo mismo lo hago el lunes. Hoy estamos a viernes 30 de agosto, sí, a lo mejor hago el vídeo, la reseña del vídeo la hago el lunes y os la dejo y tal, y aquí la tengo. Como prometí, lo prometido es deuda. Y esto es de, bueno, simplemente ni siquiera sé si voy a dejar esta misión. Pues la otra vez también fue un poquito de prueba, pero viendo que los directos no está tampoco la gente por la labor, pues hago en vídeo y punto de pelota, que tampoco tengo necesidad de estar aquí dando la chapa para que me vean 2 personas o 3 personas. Así que nada, creo que lo voy a dejar. Nada, he dicho las notas, vuelvo a decir, notas de salida mandarina, notas de corazón madera de cedro y nota de fondo sándalo amaderado. Es la nueva Francia de Paco Rabanne. Yo tenía también la One Million Royal y con respecto, ya os digo de antemano, que no había de 50, si no lo hubiese comprado la de 50, pero no había de 50, entonces pues me tengo que gastar 75 euros en los 100 mililitros, pero que lo sepáis, bueno, dejaré el vídeo para que sepáis que voy a hacer el unboxing. Es un vídeo reseña de 10 minutillos, lo típico y tal, y ya la voy a ir probando, pero creo que será como más, no sé, que le gustará más a la gente el vídeo, porque he visto el tema, he visto el panorama, pues tampoco está la gente. Hay una persona que me ha puesto que sí, que se escucha bien y poco más. Y para eso no voy a hacer yo que es Fidel. Y nada, este es un nuevo software que me gusta, que lo veo bastante bien. Y lo voy a dejar como software para hacer emisiones en vivo, o sea, directos, ¿no? Ya cuando creo que cuando se dé la circunstancia, porque a lo mejor habrá mucha gente que esté de viaje, quizás, porque hoy la operación retorno ya hasta el domingo. Y digo, a lo mejor no ha sido muy buena idea hacer el directo. Pero bueno, de todos modos, yo lo voy a dejar aquí. Va a durar poco esta emisión, pero ya os comento que tengo la Million Gold en posesión. Tenía muchas ganas de tenerla. En la nueva de este año. Y voy a hacer, no voy a hacer un unboxing en el directo. Al final, no creo, no veo la ocasión. No veo la ocasión. Y luego la Million Royal, que fue la del año pasado, que ya os digo que no tiene nada que ver una con la otra. Con respecto a la del 2008, tampoco tiene nada que ver. O sea, que no os cuenten películas, os cuenten milongas de que se parece ni mucho menos, porque no se parece en nada. Entonces yo he tenido la ocasión de varias, bueno, yo tuve la ocasión en su momento de tener la One Million de toda la vida, la del 2008. Se gastó la botella en su momento, estamos hablando ya del 2008, ha pasado ya muchos años, y tuve una botella de 100 como esta, que no suelo comprar la de 100, pero es que no había la de 50. Ya digo, me he gastado 75 pavos y aquí está. Y aquí tengo la botella que la voy a abrir un unboxing. La voy a abrir un unboxing de video reseña. Posiblemente lo haga el lunes más tranquilo y nada, un vídeo de 10 minutillos y fuera. Y luego ya iré comentando cómo es la fragancia, pero me interesaba tener porque la fragancia me gusta, de lo que la he ido probando me gusta.
Y nada, dice complicado conducir y chatear. La mejor Saubat, gracias por todo, hermano. No, no, gracias a ti, Fidel, porque hay gente que está viendo el chat, pero no está tampoco por la labor. De todos modos, lo que te digo, para estar hablando aquí solo y eso, a mí me gusta interactuar y viendo que tampoco hay mucha interacción, por no decir casi nada, porque eres el único, pues nada, voy a dejarlo para un vídeo reseña, vamos, lo tengo clarísimo. Million Gold, canal perfumístico, que ahí lo ponéis, y nada, poco más. Ya digo que de la One Million dije que iba a seguir la saga. Tengo la Royal, que ya está reseñada en el canal para que le interese. Y de adelanto os digo que me gusta. De adelanto os digo que me gusta, que es una fragancia con esas notas que ya he dicho. La vuelvo a decir de nuevo, pero de todos modos, bueno, ya sabéis que es en la salida mandarina, en la salida mandarina, madera de cedro en el corazón y en la nota de fondo sándalo amaderado, o sea, tendrá mucha más madera y es una concentración de eau de parfum intense, concentración de eau de parfum intense. O sea, agua de perfume intenso, porque es una denominación que le están dando ahora en la perfumería. Ya no es la eau de toilette y la eau de parfum, ya estará dando la eau de parfum intense, que es más, bueno, ya lleva un tiempecillo dándose. Y luego está la parfum, que no sé para mucho si eso... Yo tengo, no sé si creo que tengo alguna que pone parfum, pero vamos, que sí, aquí en este caso estoy probando también estas dos, que estoy siguiendo, digamos, la línea de la Myself, de las que ya sabéis. Ya lo dije también en el anterior directo que la estoy probando. Myself, estas son las cajas. Y la estoy probando, tanto una como otra. Así que dame un poquito de tiempo porque también haré la reseña correspondiente. Y nada, a ver, estoy viendo algo más por aquí. Hola, estimado, saludos desde Chile. ¿Conoces el Banana Republic Classic? ¿Qué tipo de aroma tendrá? No la conozco, creo Víctor Alvarado. Hola, buenas. Bueno, se está animando un poquillo la gente. Vamos a ver. Ahora ya me ponéis un poco ahí. Vale. Vamos a ver un poco. Hola, Víctor, ¿qué pasa? Pues nada, no lo sé. La Banana Republic no te puedo decir. Bastante me suena, bastante que me suena, pero no sé si la he olido alguna vez o no, es que no me acuerdo, son muchas fragancias, pero Banana Republic, Republic Classic sí me suena. ¿Qué tipo de aroma tendrá? No lo sé, porque no tengo ninguna colección. Lo que no tengo en colección no lo puedo decir. Ya digo, vuelvo a decir, para los que se están iniciando ahora en la misión, que tengo la Million Gold, que es la Eau de Parfum Intel, la nueva fragancia de Paco Rabanne, que será un pelotazo para estas navidades, porque va a ser un pelotazo, porque es cuando sacan todo, lo van sacando todo. Ahora, desde junio, están sacando fragancias, junio, julio, agosto, septiembre, están sacando fragancias. Bueno, se me ha olvidado coger el agua porque no pensaba tampoco hacer mucho de directo. Y nada, esta es la nueva fragancia que digo, que vuelvo a repetir, no se parece en nada ni a la Million Royal, como tengo aquí, ni a la Parfum, que la he podido oler, y la Elixir, que la olí en su momento. Entonces, lo que están vendiéndose, por lo menos en la perfumería en la que voy, es la Eau de Toilette clásica, la del 2008, luego viene la Eau de Parfum, la Eau de Parfum y luego la Elixir no estaba, porque la Elixir la olí en alguna ocasión, pero lo único que tengo en colección, ya digo, la Royal, que es la que tengo, bastante probada ya, de hecho, la probé bastante, por si no me creéis ya, mira cómo está ya lo que es que ya queda poco, queda muy poquito ya. Esto es un tamaño, una versión de 50 mililitros, que me pareció interesante, quizá un poquito dulzona, era un poquillo dulzona para esto, pero esta mañana he ido y me he encontrado con la sorpresa de que iba, iba a buscar la original por casi comprarla y al final no he comprado la original porque ya gastándome en la pasta, como me he gastado, ya vuelvo a decir,
74,95, son 75 euros lo que me he gastado ya en 100 mililitros, pues he dejado o sea, la eau de Toilette, la original del 2008, no la he comprado. Posiblemente la compre, sí. ¿Por qué? Porque de ahí inicia todo. Entonces, para hacer, digamos, también una comparativa un poquito más dedicada y todo eso, pues posiblemente el día de mañana la voy a tener en colección. Pero nada, que lo haré seguramente un vídeo reseña. A ver, voy a seguir por aquí, a ver si hay algo más. Buenas tardes, Crack. Gracias, muchas gracias, Ceci. Hombre, eso está bien, lo debes saber ahora un poquito los comentarios. Nada, Millón Gol, ya he dicho, nota de salida mandarina, nota de corazón madera de cedro, vuelvo a decir, y en el corazón y la nota de fondo viene a ser un sándalo amaderado. Todo eso lo tengo aceites esenciales, son madera, o sea, sándalo amaderado es la tonalidad que le da, digamos, le da la fragancia, pues ese toque amaderado, sobre todo eso, la calidez que le da el sándalo, no sé, pues los aceites esenciales. De hecho, hay un vídeo explicativo que tengo aceites esenciales, porque quería exactamente oler cómo eran las diferentes materias primas. De hecho, lo estuve explicando también en su momento. La madera de cedro me encanta y la nota de salida, pues la mandarina, genial. La llevo puesta, pero es que lleva tantas fragancias que ya, pues, como siempre me pasa, ya me lío un poco. Entonces, esta mañana he estado, me la he atomizado y me ha gustado. Lo primero, que había tester, eso es lo importante, porque en las fragancias nuevas hay siempre tester, sobre todo eso, y me ha gustado, me ha gustado. He hecho la comparativa in situ ahí en la perfumería y no tiene nada que ver, porque vi alguna reseña que decía que se parecía a la eau de toilette y no tiene nada que ver con la eau de toilette. Eso que lo sepáis, que no tiene nada que ver con la eau de toilette. Que la Million Gold, la eau de toilette, no tiene nada que ver. Le da un poco, digamos, como suele decirse el ADN, sí, pero tampoco es exactamente igual. Yo la noto como más, quizá un poquito como está diferente, un poquito más versátil, a la misma vez tiene algo de intensidad como más maderada, pero no lo puedo decir bien porque tampoco voy a hablar por hablar, porque la he probado, me ha gustado y me la he llevado. Y no había de 50, vuelvo a decir, estaba el tamaño de 100 y el de 200. Este tamaño de 100, 75 y el otro se iba a 89. Entonces, ojalá hubiese estado el de 50 mililitros, que me hubiese costado a lo mejor unos 60 pelotes, unos 60 euros, pero no estaba. Entonces me he gastado esto, pero es que me gusta porque, bueno, tuve la original, como voy a decir, la de Paco Rabanne, la del 2008, y de hecho tenía intención de volverla a comprar en 50 mililitros, que estaba a un precio de, sí, que por lo menos hablo del precio de Primor, unos 40 y pico euros, no llegaba a 50. Digo, bueno, voy a comprar esta para después hacer una comparativa, pero es que ya puesto así, he visto esto, digo, hostia, la Million Gold, si está aquí ya, porque decían que salía en perfumería en el mes de septiembre y todavía estamos en agosto y pues me la he encontrado. Voy a seguir la línea, como digo, y ya sabéis lo de la de Paco Rabanne, que son fragancias que, así en principio, os digo que tiene un 91% de fórmula origen natural, que son los ingredientes naturales, realizados en Francia, y está realizada por Puig en Francia, París, con sede también en Barcelona y una licencia que tiene en Londres. Rabanne.com. Viene aquí especificado lo que digo. Todo eso tiene las diferentes, digamos, denominaciones. Y así en principio parecen buenas fragancias porque la primera atomizaciones me ha gustado. Así que por eso me la he llevado. A ver, seguimos por aquí. Porque soy un poquillo torpe en esto, que estoy probando un poquito ahora mismo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal, hombre? Ok, 90. A ver, alguna pregunta. ¿Qué opinas de las colonias de Mercadona? Yo creo que están muy bien en general. Compré alguna colonia de Mercadona y muy bien. Voy a mostrar ¿Qué opinas de la colonia de Mercadona? Yo creo que está muy bien en general. Compré alguna colonia de Mercadona y muy bien. ¿Sabes qué pasa con las colonias de las fragancias del Mercadona? Que la he tenido, como yo tengo reseña en el canal de unas cuantas,
A ver, voy a quitar el banner porque este banner es un poquillo ya. Este banner un poquillo ya pesado. Está el rotatorio que pone perfumístico. Nada, estaba probando las cosas por aquí. Más o menos ya voy medio controlando el tema. Según dice OK90, pues las colonias de Mercadona no estoy comprando ninguna porque sé que son buenas fragancias, pero ¿qué es lo que pasa el problema de Mercadona? Que están, digamos, reformulando constantemente. Entonces, fragancias que ya, bueno, no voy a decir tampoco, está diciendo nombres, o se las quitan del mercado o las reformulan. Y luego, una vez reformuladas, ya no tiene nada que ver, digamos, con la fragancia, digamos, de primera, de la clásica. Entonces, no voy a estar gastándome la pasta ya en low cost, ya lo he dicho, me voy a centrar solamente con las de Antonio Banderas. Tengo también la de Antonio Banderas aquí, de Secret, esta, que también otra fragancia que he comprado hace poco, de Secret, Absolute, que también, que sé que está pendiente de reseñar, porque le saqué, si veis la emisión en directo, he hecho un unboxing de esta, de Secret Absolute, y hice el unboxing también de Maisel, o sea, que darme un tiempo porque la estoy probando, ya digo, tengo también la colección Maisel, de estas dos, de la Eau de Parfum y Le Parfum, y estoy gastándome la pasta en las de diseñador, que es lo que realmente le gusta a la gente. Sé que las low cost en el canal están muy bien, que tienen mucha repercusión en el canal y demás, pero tampoco ya he limitado un poco el tema de eso. Entonces, la última que he reseñado, OK90, es la de metal. La de metal tiene reseña en el canal. Dicen que el otro día me puso un suscriptor o lo que fuera, que había bajado de precio. No era 14,95 como me costó a mí, los 50 mililitros, que de low cost no tiene nada, porque ha subido precio, Mercadona ha subido precio. Costaba creo que 8 y pico. La de metal, bueno, no voy a enseñar, pero son las fragancias de 50 mililitros, la que le da una inspiración a la de Tom Ford, a la fragancia de Tom Ford. Entonces, no, de Mercadona ya no compro nada, igual que de Zara tengo una reseñada en el canal y fue porque me la regaló un amigo, pues ya la tenía medio gastada y la reseñé y poco más. Entonces me voy a centrar en perfumería, digamos, bueno, pues que le gusta a la gente sobre todo las de Antonio Banderas. Dije también David Bustamante, pero que ya como la tengo reseñada en el canal, que es la de David Bustamante Power, la tengo ya reseñada en el canal. Pues esa nada. Esta es la última, que la estoy probando también, de Secret, pero dame un tiempo porque estoy probando ahora mismo de Secret Absolute, que es la de Bandera, que ya no pone Antonio Bandera, pone Bandera. Luego en la Maisel estoy haciendo, digamos, una comparativa con la nueva, porque la nueva la tengo aquí, que es la Parfum, que es diferente. De hecho, bueno, son botellas de 60, pero son una mate y la otra un poquito más brillante. Una mate y la otra brillante. Una del año pasado y la otra de este año, punto pelota. Y luego la caja del año pasado es la Maisel del año pasado, 2023, y la del 2024 es la negra. Así que aquí pone Le Parfum. Eso por eso decía antes lo de Le Parfum. No sé la denominación exactamente, supongo que el de Parfum es Eau de Parfum. Es una concentración de Parfum. Nada, son 60 mililitros las dos, por eso me gustaba eso y voy comprando botellas pequeñas porque si no es que se va el dinero. Entonces, si te metes, con respecto a la pregunta, si te metes en comprar perfumería de Mercadona, ahora perfumería de Zara, te metes ahora con lo de los árabes, también con perfumería árabe, que tengo dos reseñas en el canal que también están ahí bien, están muy bien, me gustan, pero no voy a estar reseñando perfumería árabe, ni de Mercadona creo que tampoco. Yo creo que ya paralizo el tema, lo que está es lo que está. Y ya digo, David Bustamante, Antonio Bandera, luego la One Million, que sé que le gusta a la gente, y la línea nueva de Yves Logan, Maisel. Lo estoy diciendo en todos directos, igual estoy un poco repetitivo, pero bueno, para que se haga una idea la gente de lo que hay. Sí, a ver, low cost sí, están bien. Son fragancias que hacen el avión, pero tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, si low cost menos de 20 euros, pues te encuentras botellas de 100 mililitros, pues está bien. En general, lo que tengo, pues no está nada mal. Lo que pasa que ya digo, la de metal eran 50 mililitros y de low cost no tiene nada. Así que bueno, más comentarios por aquí. A ver. ¿Qué opina con él? Yo creo que está muy bien. En general, eso ya lo he leído.
Ya te he respondido. Hoy precisamente una compañía de trabajo llevaba una colonia de Mercadona y le pregunté qué colonia llevaba que olía tan bien y era la Maisol. Soiré de mujer de Mercadona. Sí, hay fragancias que sí, la Maisol, Maisul de Mercadona, mi alma, es mi alma. No sé si ya tengo alguna. Sí, sí, he reseñado una, My Soul Enchanted, mi alma encantada. La tengo reseñada en el canal, una My Soul. Es una línea que está bien. Yo la he probado toda, pues yo soy de probarla toda y algunas duran más y otras menos, pero ya digo que me centro, que me tengo que centrar porque si no se me va el dinero, entonces tampoco, también hay que gastarse el dinero en otras cosas. ¿Qué opinas? Voy a dejar aquí también. ¿Qué opinas de Blue, de Antonio Banderas? Me parece una colonia barata y que huele muy bien. El Mercadona la tenía antes. La Blue, pues la Blue no sé si la he visto. El Mercadona la tenía antes, pues me suena de que el Mercadona puede ser que sí, que la siga vendiendo por ahí. Es que, bueno, no, la he visto en supermercado, pero no es exactamente en Mercadona. También te lo digo. Con respecto a Ceci, eso está muy bien, lo ves, lo de los comentarios y demás, que se vean los comentarios, porque me gusta interactuar sobre todo y responder a todo el tipo de preguntas, ya digo, a todo, menos las preguntas que son de, ya sabes, que inapropiadas y demás, bueno, tampoco es que esté cada 2 por 3 bloqueando a la gente, pero hay algunos pues que tengo que bloquear y demás. Entonces me gusta sobre todo, pues la Blue me encanta, la verdad. Con respecto a la Ceci, me parece una buena fragancia. No es tampoco nada del otro mundo. La Blue es son, digamos, clones, imitaciones, inspiraciones. Esta en concreto es la inspiración de Eau Fraiche, de Versace. De hecho, de las más versátiles, de las más vendidas, la de Antonio Banderas. Pruébala porque posiblemente, bueno, por lo menos en Primor la tienen siempre e incluso hasta tienen testes. No suelen tener testes de las fragancias low cost porque las low cost no suelen tampoco, no se les da la repercusión mediática que se le da, ni mucho menos. Pero excepto de Icon, de la de Antonio Banderas, de Icon sí que se le da publicidad porque se le da bastante publicidad, pero con respecto a los demás, pues no se le da publicidad. Y la Blue no he visto yo, creo que no he visto un anuncio de Blue en la vida de Antonio Banderas. De Antonio Banderas tengo en total 15. O sea, de hecho, te recomiendo ver el directo porque, bueno, está teniendo éxito y demás, que saqué todas las del Mercadona, por si no lo sabías. Las saqué, la del Mercadona, perdón, las de Antonio Banderas y la saqué toda, hice, digamos, pues saqué la colección completa, de hecho, y incluida por eso saqué el unboxing de The Secret Absolute. Entonces, nada. Os vuelvo a decir que tengo la Million Gold, que seguramente haga vídeo. Voy a hacer un vídeo mejor, quizás ya unboxing, para que lo vea la gente, para que no tenga que estar viendo el directo. A lo mejor el directo se hace un poquito pesado, ya sabes. Es que hay que ser consciente de ello muchas veces. Entonces, el que no esté aquí, pues no lo ve. Y a lo mejor un directo dura 1 hora y pico, 2 horas, entonces, bueno, mi intención no es que dure tampoco más de 1 hora. No sé cuánto tiempo llevo, 33 minutos, pero mi intención tampoco es que dure más de 1 hora este directo. Entonces, nada, simplemente mostraros que tengo la Million Gold, que ya digo, vuelvo a repetir, las notas de salida son mandarinas, notas de corazón es madera de cedro y un fondo sándalo amaderado. Son las notas que precisa la página web de Paco Rabanne, que ya no es Rabanne, que ya es, o sea, que es Rabanne, no como viene aquí, Rabanne. Y nada, haré seguramente, puede ser que haga un unboxing, vídeo reseña de esos 7 minutos, 8 minutos, para que no se haga tampoco muy pesado. 10 minutillos, máximo. Quiero hacer reseña de máximo 10 minutos, porque tampoco le interesa a la gente después que a lo mejor me explayo un poco más, lo que sea, pero no más de 10 minutos. Entonces, haré el unboxing de Million Gold, que me parece una fragancia muy interesante y me ha gustado mucho. La acabo de probar esta mañana y la llevo puesta. Lo que pasa es que siempre me lío y tengo más. Me pongo también hasta con los papelitos y demás, que ya los papelitos ya he dicho que no se desarrollan bien en la piel, pero bueno, me ha atizado varias fragancias y todo eso, y va bien. Había una que se llama, hay una nueva que se llama Maisul, precisamente una de Issey Miyake, que es nueva. La he visto esta mañana
La he probado y me ha gustado. Como es la nueva de, a ver, ese Miyake, la del diseñador japonés. Miyake. Es que... sí, mírala. Miradla. Esta es nueva. Vale, de acuerdo. Entonces... a ver. Lesel Deisei. Esta... Esta es nueva. Lesel Deisei. Esta es nueva. Lesel Deisei es una eau de toilette, es una novedad que tiene, a ver, os voy a decir un poco. Celebra la simbiosis del mar y la tierra, acorde salino hormigueante, que la he olido esta mañana, con notas terrosas, 95% de ingredientes de origen natural. Bueno, esta tiene un 91, que ya lo está marcando. De hecho, lo vuelvo a decir que viene una referencia aquí marcada. Una fórmula 91, esta tiene 95, le está metiendo 95 ya de ingrediente natural. Botella fabricada con un 20% de vidrio reciclado, eso ya me suena ya. Pone una fragancia woody acuático fresco a todo eso. Nota de salida sal marina, jengibre, nota de corazón alga y vetiver y nota de fondo madera de cedro y musgo de roble. Vale, pues nada, que sepáis que simplemente la acabo de leer esta mañana y, hombre, no la he comprado, porque ya si te pones a comprar esto ya es que no, o sea, compro una fragancia cuando tenga que comprar una fragancia y punto. Pero la Oli me ha gustado, se ve una fragancia fresca, una fragancia muy versátil, es unisex totalmente. Y con respecto a novedades, pues Lesel de Issei es de, ya sabes, del diseñador de Issei, Issei Miyake, pues bueno, una fragancia también que no sabía ni siquiera que existía. Así que si no vas por la perfumería y lleva a lo mejor un mes y pico sin ir, pues siempre salen fragancias nuevas, ¿sabes? Es el tema. A ver, me está gustando lo de los comentarios, por lo menos. A ver, ¿cuál sería tu top 3 de fragancias fresquitas de verano? Uf, es difícil decisión. Te lo puedo decir más o menos. Yo creo que más o menos te lo puedo decir. De fragancia fresca, la Osaba de Dior, la clásica, la de 1966 de Hermon Rouniska, que es la primera fragancia masculina que sacó Dior, que esa que tiene nota de enebro, tomillo, salvia, tienen cantidad de notas, petit grain y demás. Creo que esa es buena, creo que estará, no sé si está en el top. Hice un top de verano 2024, de hecho posiblemente haga un top de otoño 2024, que ya, bueno, pues iré haciendo un top de otoño y un top de invierno. La gente le gusta, lo ve, 10 fragancias, un top de 10. No más, tampoco me voy a liar la cabeza porque he llegado a hacer top de más fragancias. La Versace Eau Fraiche también es una muy buena opción, la Versace, la Eau Fraiche, de esa que salió ya en el 2007-2008, para verano. Yo te estoy hablando para verano, exclusivamente para verano. Y por ponerte una low cost, pues la que dices tú, la Blue de Antonio Bandera, es una imitación de la Eau Fraiche de Versace, la Eau Fraiche de Versace, pues como una similitud parecida. Claro que hay más fragancias, pero bueno, sí, si quieres una de diseñador, te digo otra más. Por no decir, bueno, para cambiar un poco por digamos, la imitación de la Blue con la Eau Fraiche, la clásica de 1996, y la de Issey Miyake, ya sabéis, la del 95, 96, no me acuerdo. La Odyssey de Issey Miyake, que esa la tengo yo en colección. De hecho, la compré el año pasado, la estuve disfrutando el verano del año pasado, verano 2023, y ahora 2024 estoy disfrutándola también. L'Odyssey de Issey Miyake, vamos, la gran clásica, la de toda la vida. Esa es una bomba. Esa es la que tiene como la nota característica, la de esta aquí, ¿vale? Esta ya nada más que verla, ya sabéis cuál es. La del cartón, que es blanco y gris. Y luego, pues ya sabéis que son este tipo de fragancias han sacado cantidad de versiones desde que salió. Entonces, bueno, pues esta es la nota de yuzu, la nota más característica es la nota de yuzu, que es la nota
de limón de cítrico japonés. Y esa me parece súper buena, súper buena. O sea, y sigue vendiéndose. Sé que las fragancias se reformulan, porque con el tiempo se reformulan, lo sé. Pero para mí, Ceci sería esa. Venga, la L'Odyssée de Issey Miyake, la Eau Fraiche, O Saba, no la Saba de Dior, no la que sale Johnny Depp, sino la O Saba de Dior, la primera que salió de 1966, de Edmond Rouniska, el perfumista, y me quedaré con esas tres. Luego una cuarta por el tema de que la ha sacado todo el tema, el de la Blue de Antonio Banderas, que es de las que más me gusta, de las más versátiles, de las más vendidas, y que sigue estando ahí. De hecho, tengo la fragancia de 200 que le he dado caña, pero como la voy alternando, muchas veces le meto eh, bueno, le meto a las low cost porque me gustan las low cost. Ya sabéis que en el canal las low cost están ahí siempre y van a estar. De hecho, voy a seguir, ya digo, la línea de Antonio Banderas. La sigo y la voy a seguir siendo desde ya de la juventud, desde Diablo, que salió desde el año 1997 hasta el del día de hoy, que esta es la última. De Secret Absolute, que por cierto, con respecto a quieren hacer como una imitación precisamente hablando de la One Million, y esta tampoco tiene nada que ver con la One Million clásica, la del 2008. Entonces, que sepáis que ha salido una nueva de Secret Absolute, de Banderas, que no es una eau de toilette, es una eau de parfum, y bueno, también interesante, así que poco más. Vamos, hay más preguntillas por aquí, me gusta, está bien. Yo la de Blue de Banderas la probé, pero la vi flojita de duración. Ya te digo, justo lo que acabo de decir. Sí, es que la reformulan, La están reformulando continuamente, la limitan por las directivas de, europeas, de la IFRA y demás, pues o quitan, la reducen en materias primas y nada, que la reducen en materias primas o quitan materias primas de lo que es los ingredientes que tiene, que componen la fragancia, ¿sabes? Entonces, o bien lo quitan o disminuyen. Normalmente de duración, pues 3-4 horas, parece que siempre digo 3-4 horas, pero es que así, o sea, los de Toilette la mayoría 3-4 horas, si llega a quinta hora, todo lo de Dios. Y la mejor manera, pues, ¿qué voy a decir? Llevaros no sé, como un spray de estas que pueden vender en cualquier sitio del chino mismo, que son sobre todo de cristal de 10 mililitros, y reaplicaros, y punto pelota, y reaplicaros cada media hora, cada una hora o lo que sea. Entonces esa es la mejor manera. Para ir oliendo bien, la verdad el aroma es espectacular. Y eso es lo que pasa, que no dura. Entonces hay que... siempre está la balanza de la calidad y el precio con respecto, que nadie... Es que lo que digo es que nadie tampoco va a regalar nada. Entonces no vais a encontrar una fragancia tampoco. A ver, no vais a encontrar una fragancia por menos de 20 euros que sea, tampoco que dure ni 10 horas, ni 12 horas, ni mucho menos. Si no la hay, es de diseñador, porque las de diseñador ya vienen flojitas ya de por sí. Por eso la gente se va a la perfumería nicho, porque yo lo sé, que yo no voy a ir a la perfumería nicho ni de coña, porque son los precios, no estoy dispuesto a pagar ese dineral. De hecho, tengo una Tom Ford, que es la Noir Extreme, que vale de 50 mililitros, que me la regalaron, ya está a un precio de 100 pavos, 100 euros los 50 mililitros, está pues eso, a 2 euros el mililitro. Entonces ya pues eso es, digamos, mi tope. Yo creo que la fragancia más cara, 50 mililitros, yo la compré por menos de 70 euros, la Noir Extreme. La tengo por aquí, bueno, la tengo por ahí. Pero ese es mi precio, eso es lo máximo, vamos. Y sé que en la perfumería de diseñador pues están reduciendo mucho. Noir Extreme, porque además que lo dice la gente y todo eso. La Noir Extreme es la que tengo, de hecho también está reseñada en el canal de Tom Ford. Noir Extreme, esta es la más cara que tengo yo. Es de 50 mililitros. Fijaros si ha subido. Me costó en un duty free 60 y pico euros, y ahora vale 99 los 50 mililitros. Estamos hablando de 2 euros el mililitro. Así que por eso hay que centrarse también. Entre otras cosas, no se va a quedar uno el dinero en lo de siempre, ¿no? En eso. Hay que gastarse dinero también en otras cosas, no solamente va en la perfumería y demás. Pero bueno, lo interesante que queráis vosotros, yo lo compro, lo muestro en el canal, y es porque me gusta realmente, porque todo lo que tengo en colección me gusta, lo que no va fuera. Eso ya lo tengo claro. Al principio había algunas que me gustaban y otras que no, y lo que no, pues la he ido regalando. Yo lo que he ido es regalando.
A ver, otra más. No dura mucho, pero calidad-precio me parece genial. Sí, la Blue de Antonio Banderas, ya digo que está súper bien. Son low cost, no es nada del otro mundo, pero hace la bio y eso gusta a todo el mundo. Unisex, tanto para chicas como para chicos. No tiene edad, no tiene versatilidad total y perfecto. En ese tema va bien todo. Bueno, pues hay gente que se está animando con un poquito más. Yo tengo la One Million Elixir así. La Elixir vale y dura y proyecta muchísimo. Sí, la Elixir yo la probé y es que precisamente está en la perfumería, estaba al lado de Toilette, de la One Million, digo, al lado de Toilette, la Parfum, la que es Parfum y no sé si la Eau de la Parfum. Ah, sí, la Royal, que es la que tengo yo del año pasado, y está la nueva. Y ya no había más, porque ya el Elixir ya parece ser que como que no la encuentras ya en todas, por lo menos. Yo la he atomizado, la he probado y según me dice OK 90, yo tengo la One Million Elixir dura y proyecta muchísimo. Lo bueno que tiene Paco Rabanne, que te ofrece lo que es calidad-precio total. En eso, por eso voy a seguir la línea de One Million porque me parece interesante. Y luego también, pues lo mismo, la Maisel, dentro de lo que cabe, la línea de Yves Saint Laurent, bueno, la Yves Saint Laurent me parecen todas bastante interesantes, son todas buenas, ¿qué voy a decir de Yves Saint Laurent? Pero, o sea, dentro de lo que cabe, no es los precios abusivos que ya se ha ido, por ejemplo, lo de Dior y lo de Chanel, que se ha ido, eso se ha disparado. Eso se ha subido, de hecho, el 30%, o sea, ha subido la perfumería, alta perfumería, un 30%, pero es que también Paco Rabanne, ahora Rabanne es alta perfumería y ha subido precios, pero no ha subido tanto como Chanel. Pero Chanel y Dior está intocable. Yo en alguna ocasión he querido comprar a lo mejor la Saba de Dios, la de Johnny Depp, la que salió ya hace ya unos cuantos años, pero porque ya la tuve yo en su momento, de hecho yo la llegué a regalar, fijaros si soy así, que muchas veces por el tema de la masificación me pasó lo mismo con la Invictus de Paco Rabanne, ahora Rabanne, que tengo de hecho el patch, hice un vídeo de la Invictus, la clásica de los 4 perfumistas, cuando salió en el 2013, el primer batch lo tengo, y la dejé tirada, de hecho la dejé tirada allí en casa de mis padres y demás, y la reconquisté de nuevo, la volví a utilizar y me gusta. Ya me queda nada, un dedo, no sé si llega ni siquiera un dedo. Y nada, la tengo ahí, y por la masificación muchas veces pues pasa lo que pasa, que las dejas de lado y eso. Con respecto a la pregunta de One Million Elixir, sí la he olido, pero la que está oliendo ahora últimamente me he ido a la original, la del 2008. Entonces, si la tienes y te gusta, es lo principal. Pero van cambiando. Esto va cambiando, eso todo van cambiando. Pues con respecto a la perfumería, van cambiando, porque las versiones son diferentes. Pasa lo mismo con la Maisel, que han querido hacer sí, consiguen, digamos, mantienen el ADN, pero también son un poquito distintas, entonces tampoco está ahí, está en la línea interesante también, la de Maisel de Yves Saint Laurent me parece también interesante. Y lo que iba a decir, que si no se me va la cabeza, que ya la One Million ya no es tan masificada, ya no es tan masificada. La Invictus tampoco es tan masificada, ya lo que está masificado es ahora mismo la Saba de Dior, la de Dior precisamente. Y luego está la versión Elixir, que también la probé, hablando de la Elixir, probé la Elixir de Saba de Dior, que creo que costaba 50 mililitros, se iba a los ciento y pico euros ya, me parece que era una pasada, costaba más de 100 pavos, o sea, era ya perfumería nicho, y la de 100 ya creo que era 140, una pasada, entonces ya no estaba dispuesto tampoco a pagar. Y son completamente diferentes, entonces, con respecto, pues la One Million Elixir ya es diferente también a la original, la del 2008, y lo bueno que tiene la One Million, que ya no están tan masificadas, le pasa lo mismo con la Invictus, que la Invictus, bueno, salió en el 2013 la primera, pero esta de la One Million, precisamente la primera salió en el 2008, vuelvo a repetir, entonces ya incluso la One Million es menos masificada que la otra, de todos modos esta va a ser un pelotazo. Yo lo digo de antemano que la Million Gold va a ser un pelotazo. Ha cambiado ya
no sé si en el frasco, en la botella, pues no se pone el 1, pero ha cambiado, digamos, lo que es la simbología y ahora está como esta anillita y tal, que ha dado referencia a simbología de Paco Rabanne. Con respecto a complementos y demás, creo que van por ahí las cosas. Entonces, nada, le están dando como una nueva imagen y una fragancia interesante, un de parfum, que es la que llevo puesta, pero es que he probado tantas que no puedo decir ahora. Así que la iré probando poco a poco y eso. A ver, oye, cuando te quede tiempo por ahí, échale un vistazo a Aqua de Selva. Sí, la tengo. Aqua de Selva. No, la he probado, sí, sí. Una señora, no, no, sí, sí, sí. La voy a poner aquí en tu comentario. Au- Aesthetic 69. Oye, cuando te quede tiempo por ahí, sí, sí, Aqua de Selva, sí la he probado, una señora fragancia, totalmente de acuerdo. Sí, me gusta, es una fragancia antigua del año de los 60 por ahí, me parece, del 50 y pico, 60 y pico por ahí, sí, sí, Aqua de Selva. Tengo una que es parecida a Aqua de Selva, que la tengo por ahí. No sé si la tengo. A ver. Tengo esta. Tengo la Victor, colón atomizador. La Victor, esta es parecida. Este es de un estilo de la Fuller, de las clásicas, sé lo que me dice. La silvestre. Tengo la silvestre. La de Colón, silvestre de Victor, 100 mililitros, 20 y pico euros dentro de lo que cabe. No es low cost, precio medio, pero tengo esta y es fuller, o sea, esto huele a verde, huele a bosque, huele a pino, todo eso, y interesante. Es del estilo, el agua de selva lo sé perfectamente porque la he olido unas cuantas veces, tampoco es que vaya cada vez que vaya la huelo, pero es interesante. Tenerla tengo, de hecho, ni siquiera la tengo para que veáis que tengo fragancias sin reseñar todavía en el canal. De hecho, la silvestre de Víctor, o sea que, y mira, aquí viene el precio, 23,95. No engaño tampoco a nadie. 23,95 los 100 mililitros. No sé si habrá subido o no, pero bueno, 20 y pico euros. Ya he dicho precio medio. No es low cost, pero precio medio. Y interesante también. Posiblemente haga una reseña para este otoño, para este invierno de estas, de las silvestres. De hecho, tengo pendiente de hacerla por ahí. Vamos con más, para que no se haga tampoco esto muy pesado. Mm. Porque lo que pasa es que la mayoría de gente se va por lo de ahora. Sí, lo totalmente de acuerdo. La mayoría de gente se va por lo de, sí, por lo de ahora, por la Saba de Dios, por las que, bueno, las Invictus, las nuevas, que por cierto, la Invictus Parfum la probé y no me gustó. No, de Rabanne, Paco Rabanne, y no me gustó. Salió en junio, la probé, no me gustó. Ya la botella cambiaba, era dorada, la parte de la botella superior era dorada. La botella es súper chula, eso sí, y demás. Pues no sé si hace con vosotros, ¿qué opináis? ¿O queréis que haga el unboxing de Million Gold o vosotros opináis? ¿O queréis que lo haga en un vídeo la semana que viene? A ver, decidme vosotros. Mientras tanto, voy a ir leyendo los comentarios. Se olvidan de aquellas fragancias del ayer, que son unas gemas. Sí, totalmente. Son totalmente. De hecho, aquí está esta. Esta es una de ellas. Esta tiene cantidad de años y se siguen vendiendo. Y aquí tenéis una fragancia de la antigua, súper antigua. Totalmente de acuerdo con el comentario, sí. Vamos, que por ahí les he hecho estas fragancias para que queden, si tienen la oportunidad, a ver, que le digo mal. Por ahí les he hecho estas fragancias para que puedan, si tienen la oportunidad, las quieran, sí, totalmente. Son fragancias originales que llevan cantidad de mercado y por eso están ahí. Vale, otra más por aquí. Y ya me decís si queréis que haga el unboxing. Si no, pues ya lo dejo en un vídeo y ya está. Ya digo que no va a durar tampoco más de 10 minutos. De Zara tampoco compro nada. Compré 2 colonias hace tiempo y ni proyectaban ni duraban nada. De Zara, últimamente la perfumería, el último Golí era una que venía en un pack de 2. Costaba casi 20 euros, eran de 100 mililitros las dos y costaba 17 o 18 euros las dos. Las estuve probando este verano y yo qué sé, yo no sé si es que a la hora es que no olía nada. O sea, sí, como digo, de verdad que a la hora no olía nada. Entonces,
Era un pack que venía, no me acuerdo tampoco, eran 2 fragancias de 100 mililitros, las 2 de Zara, y eso, 17, 18 euros, pack promocional de este verano, y no, a las horas que no olía ninguna de las dos, o sea, y eran de esta fresca y demás. La botella sí súper chula y todo eso, pero no proyectaba, como tú dices, ni duraba nada. Así que nada, seguimos mostrando más. Cular de Al-Ud, sí, de Al-Haramay. Aqua de pino, pino silvestre, esa es la que tengo, pino silvestre. Aqua de pino silvestre, sí. Esta es Víctor. Víctor Silvestre, sí, esta es. Claro, esta de Víctor. Esta es. Pino Silvestre, Víctor. O de Colón. Esta. La que tengo, sí. Si tú me estás diciendo la antigua. Good and Spice, Pro Raso. Sí, la fragancia, la italiana. Esas de Pro Raso son italianas. Y Oud Grey de Luis Varel. Esa no me suena, la Oud Grey. Me suena y no me suena, no, pero no la olí. Esa sí sé cuál es. Esa sí sé cuál es. A ver, tenemos más por ahí. Estrem Pacholi, Luis Magrel, Folie, Ut, Diana Castel. No, no sé cuáles son. A ver, por eso les digo, las del pasado, esas tienen historia, pedigrí y estatus totalmente. Son fragancias clásicas que siguen vendiéndose y por algo están. Más por aquí. Ceci, fragancia fresca Cool Water, te recomiendo. Le dice fragancia fresca Cool Water. Yo la he tenido Cool Water, no la reseñé, ya se la regalé a un amigo, y la Cool Water de David Off, esa la he tenido. Vamos, te recomiendo. Le pregunté a un hombre por la calle que cuál usaba, que olía tan rico. Sí, lo que pasa es que ya lo han reformulado. Eso es como todo, lo han reformulado también. O sea que eso es lo que hay. Y han sacado nuevas versiones de Cool Water. Han sacado ya, incluso este año han sacado algunas, creo que como sacaron una para fan o algo de eso, me suena a mí. A esa de Issey Miyake le tengo ganas. Está hecha por Quentin Beach. Sí, Quentin Beach. Sí, y parece ser que es bastante original. Es una pasada. Me gusta mucho. La verdad que el toque ese proyecta un montón. Te envuelve lo que es tú digamos, sí, te envuelve la fragancia, lo que te hace envolverte, una burbuja, y queda bastante bien, queda bastante chula, sobre todo es que es súper versátil. Tiene la nota de yuzu, la nota más prominente con respecto a un montón de notas más, pero Raúl, esa es muy buena. O sea, es la clásica del 94-95, que fue la primera que sacó el diseñador, Issey Miyake. Lo de Issey Miyake se llama. Ya la he mostrado y él la... Tenéis que probarla. Yo puedo decir aquí lo que queráis, pero tenéis que probarla. Está reformulado y ya, pues bueno, dicen que, como todo, que ya ha disminuido en proyección, en estela, en duración, pero bueno, sigue estando ahí, el olor el mismo. Mostrar algo más por aquí. A ver, yo compré hace años la 212 VIP Man. Esa sí, me duraba mucho. La volví a comprar hace 2 años y duraba poquísimo. Sí, esa es de Carolina Herrera. Yo tuve la 212 de Carolina Herrera, la primera que salió, finales de los 90, no sé si era principios, de finales de los 90, del 2000 por ahí andaba, tú de Carolina Herrera, la del bote cilíndrico que parece metalizado como grisáceo. Esa la tuve y ya no la volví a comprar más porque ya las veces que la olía, ya olía como un poquito hasta diferente y todo. La había reformulado. Carolina Herrera. Es esta. La que tuve. Es esta. A ver. Tú. Esta es. Carolina Herrera. Sí. Esa, de hecho, Carolina Herrera no tengo ninguna en colección. No. No tengo ninguna. Más preguntas por aquí. Sí. Vale.
Una reseña de One Million Gold estaría bien. Si queréis una reseña de One Million Gold, o la hago el unboxing. ¿Queréis que haga el unboxing? A mí me da igual. Si quieres la dejo para la semana que viene. Pero una reseña de One Million estaría bien. Venga, la hacemos si queréis. Para Antigua Brummel, jaja, sí, ya, pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo la Brummel, fijaros si yo tengo la Brummel, que tengo la Vintage, que era de Williams, no de Antonio Puig. Tengo una Vintage que es de Williams. De hecho, no tengo reseña porque la tengo ahí como una joya. La compré vintage no hace mucho tampoco, la compré de hecho el año pasado, una perfumería de esta antigua, ya de lo que quedaba, y la tengo que era de William, Hispania. William, Hispania. Fijaros si es de tiempo. Y esa es perteneciente a los años 80, por ahí, creo que estaba hasta los 90. Luego pasó de manos de Puig, Antonio Puig, Barcelona. De hecho, William Hispania estaba en Badalona, creo que es Barcelona, bueno, el pueblo Badalona, Barcelona. Pasó a mano de Puig, Barcelona capital, y después pasó a la de Ruiz Perfumes, que de hecho tengo yo, de Ruiz en la empresa de Sevilla. De hecho, hice una comparativa. ¿Merece la pena Brummel a día de hoy, el año 2023, que hice una reseña? Y no me merecía la pena, entonces me quedo con las de Antonio Puig. Pero fijaros si ha pasado de mano de Brummel Hispania, William Hispania, a Antonio Puig y de Antonio Puig a De Ruiz. O sea que fijaros si ha cambiado y el aroma ya no es ni el mismo ni en broma, vamos. Gracias, ok. Vale, ok 90 está dando las gracias por el tema este. Seguimos. La Invictus la tengo y me gustaría, pero la huelo mucho por la calle en mi ciudad, sí. La Invictus sigue siendo una fragancia, pero ya no es tanto, ya no es la Invictus, digamos, será otro tipo de Invictus también, porque como han sacado muchas versiones, la van a sacar muchas versiones de Invictus, pues a lo mejor la Invictus, a mí de las que he olido de todas, la que más me gusta es la del 2013, de la que sigo teniendo en la botella todavía. Así que nada, a ver. Me decís por aquí para la semana que viene, ¿vale? Lo hago la semana que viene. Voy a hacer el unboxing la semana que viene, ¿vale? Venga. Voy a hacer Million Gold, Rabanne, el unboxing la semana que viene. Voy a hacer un vídeo para no tenga que estar uno tragándose a lo mejor el directo y demás. Y entonces, pues le hago un vídeo de esos 10 minutillos. Y le hago el unboxing como he hecho otras veces. De hecho, fijaros, ya tengo hecho el unboxing de esto. De esta de aquí, de bandera de Secret Absolute. Ya tengo en emisión en directo hecha el unboxing. Y la última, para que se haya unido, bueno, 4 personas aquí, el Le Parfum de Yves Saint Laurent, que es la que estoy probando. Entonces estoy probando estas dos. Bueno, estoy probando estas del año pasado, la Eau de Toilette, la nueva Le Parfum. Estoy probando también la de Antonio Banderas, de Secret Absolute, que es la nueva que salió. Y la vamos a dejar para la semana que viene, para que no saca tampoco el directo muy, muy largo. Ya son las 8:15 ahora, día 30 de esto, y ya está. Yo creo que eso. Nada, lo que vengo a presentar es eso, que la tengo y listo, a un precio de 75 euros, 100 mililitros. Estaba la versión de 200, pero quería comprar la de 50 y no la compré. Igual que compré, pues eso, estoy siguiendo los tamaños de 50 que tengo en la Million Gold, que son de tamaños que me venían bien, los de 50, pero es que no la había. Entonces, pues esta es la Million Gold. Million Royal, perdona. Million Royal aquí pone Paco Rabanne. Fijaros que pone Paco Rabanne aquí. Aquí pone Paco Rabanne, sigue poniendo Paco Rabanne. Y aquí la diferencia ya pone Rabanne. Eau de Parfum Intense. Así viene, como viene, ya digo sin abrir. Más o menos para que hagáis una idea. Así. He visto la botella, claro, porque tenía el tester. Y aquí viene un código QR. Código QR que da. Código QR aquí, este código QR que da. Que da acceso a la página web. O sea, entra directamente, pum, entra un link. Ya sabéis, como todos, que entra el link a la página web. Sí, lo voy a dejar para la semana que viene. Así prefiero hacer un vídeo y es más corto y demás. La gente, pues, lo ve
porque tragarse también el directo a lo mejor que dura eso, pues ya llevo más de una hora. Al final con el rollo llevo más de una hora y 5. Ya al final, pues ya para ver el unboxing, pues bueno, yo creo que ya hice el unboxing del directo de la de Secret Absolute, hice el unboxing también de la Yves Saint Laurent, el de Parfum, vuelvo a decir otra vez, y ya la de Rabanne, la Millón Gold, la haré la semana que viene, ya está. Voy a probarlas porque ya vuelvo a repetir que he ido esta mañana y eso. Y que he probado cantidad de fragancias y que lo primero que he hecho es probar esta porque me iba por la original, la del 2008, la clásica, para, digamos, también tenerla por antaño de esa época, ya sabes. Y al final estaba esta y claro, no voy a gastar el dinero en la antigua, ¿no? La del 2008, que posiblemente la compren, eso está claro, porque la voy a tener tarde o temprano la primera que salió. Más que nada para hacer, digamos, la comparativa en sí de lo que es la primera fragancia hasta la última. Y bueno, la Royal ya veo que también se diferencia ya, así en principio. La Roya es como muy abatonca, muy más dulzona y esta es una fragancia que me gusta más, es más interesante. Ya digo, pero como he probado varias, así no puedo decir. Hasta la Dolce Gabbana, la nueva, bueno, que sigue, que ya no está nueva, probé, que la quería comprar y al final la he comprado. Quería comprar también la Light Blue, pues comprar todo. Entonces la nueva Light Blue, que también la he probado, lo que pasa es que no me ha durado mucho. Nueva Light Blue, sí, esta de aquí. La que tiene en la decoración, esta es la de mujer, la de hombre es esta. He probado también esta. A ver, Light Blue, Summer Vibe. Pero esta ya salió el año pasado, no es nueva, vamos. Que esta lleva un año ya, no tampoco, no es nueva, nueva. Y también eso, alguna más por ahí y punto. Nada, he estado fijándome, no había tampoco mucha novedad en perfumería. Hay una nueva Lacoste que es referida a la de 1984, si o que os digo. Lacoste, nueva colección. A ver, imágenes. Es una nueva fragancia de Lacoste. La nueva, que es de 1984, pero es una reversión. Lacoste nueva fragancia. Es esta. Ya la olí y me la he atomizado también esta mañana, por eso digo. A ver. La Lacoste original. Esta es la que he olido esta mañana. Una Eau de Parfum. Ha salido nueva. Ha salido nueva, pero que ya digo que es reversionada desde el año 1984, que por lo visto habrá cambiado. Tiene, sí, Brummel, ya ves, tiene su historial totalmente, una historial total. Llegué tarde, pero llegué al menos. Hola, ¿has visto qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué tal? Joder, macho, siempre está ahí. Muchas gracias por los comentarios y por todo. Siempre el apoyo al canal incondicional tuyo. Muchas gracias. Vale, gracias, nada. No hay de qué. El otro día en el autobús un hombre llevaba Agua Brava, un clásico, la tengo reseñada al canal, Agua Brava, sí. Y la Quorum, la Quorum la he sacado en algún top, creo, o quedaba pendiente por reseñar, pero tengo Agua Brava, Quorum y la Brummel. Y ya dije con respecto a la Brummel que lo que había cambiado más la Brummel. Entonces, sí, Agua Brava, nos quedamos, no hay más comentarios por aquí. No hay más comentarios. Sí, Agua Brava, un clásico de la perfumería. Está Agua Brava, que fue en el año 60. La Quorum fue la de los años 80, la Brummel del año 70. La Brummel del año 70. Y todas son todas son del perfumista Rosendo Mateu. Rosendo Mateu, que ya falleció hace un par de años. Rosendo Mateu, que es el perfumista de esas fragancias. Agua Brava, años 60.
He dicho también Brummel, de años 70, de 75. Y la Quorum creo que es del 80, 80-81. Rosendo Mateo. Rosendo Mateo. Rosendo Mateo. Ujú. Estas todas son de este perfumista. Ya está. Eso fue lo que hizo. Bueno, además se distingue. A ver. Además se distingue el olor si la hueles. Sí, se distingue el olor totalmente. Totalmente. El último comentario, no sé si hay alguno más. Bueno, voy a terminar la emisión. Si queréis preguntar alguna cosilla más, un minutillo más, os dejo para hacer cualquier pregunta, pero voy a hacer el unboxing. Voy a dejar, de hecho, al final dejo el directo porque, bueno, se ha hecho interesante. Desde luego, el directo ha sido el más entretenido de todos los directos. He hecho ya como 6 o 7 directos y el más entretenido con diferencia. Me ha gustado al final porque creo que espero, excepto los primeros 10 minutos que no hablaba nadie, bueno, habló una persona así que me habló, desde el camión que estaba ahí el tío. Nada, sí, sí, intentamos. Están chulos los cambios en el canal, enhorabuena, muchas gracias, Víctor. Sí, están chulos porque me gusta eso, la persona interactuó, me gustan los comentarios, ya lo he dicho mil veces, lo mismo de siempre. No dejo comentarios sin responder, excepto que son un comentario de alguien necio y demás que no merezca la pena, que eso es lo que hago, eliminarlo y bloquearlo. Me gusta, claro, los comentarios, me gusta interactuar con vosotros y por eso hago el directo. De hecho, eh, sí, al final no. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por estar ahí, por lo que me habéis acompañado y demás durante, pues mira, soy unos cuantos, pues ha habido, desde luego ha habido un montón de comentarios y me ha encantado. De hecho, ha empezado el directo así, que lo que estaba comentando, los primeros 10 minutillos ha empezado como que no sabía si, digo, bueno, voy a cortarlo porque también estoy un poquito de prueba y demás. De hecho, ya sabéis que este es un programa, un software nuevo de StreamYard, como viene aquí. Eh, eh, aquí, StreamYard. Lo pone aquí, el del patito. Y nada, voy a seguir haciendo, que sepáis que voy a seguir haciendo directos ya cuando crea conveniente y demás. Tampoco es que no voy a seguir una tónica de seguir todos los meses ahí haciendo y demás, porque a lo mejor igual el siguiente directo tardo un mes y pico, 2 meses. Es que ya depende. Entonces, nada, queda pendiente. Haré el unboxing para la semana que viene, prometido es deuda, Million Gold, Raban, ya la tengo por fin, ya la pasta está gastada y nada, voy a seguir la línea de One Million, que ya me parece interesante, como siempre. Ya no es tan masificada, puede ser que la visto esté más masificada, pero ya digo que no se puede seguir todo. Y nada, muchas gracias a ti, Ceci, también. Pues sí, se hace lo que se puede. La verdad que se hace lo que se puede. Nada. Pues lo dicho, voy a finalizar la transmisión. Muchas gracias, muchísimas gracias por los que me había acompañado, sobre todo aquí, que le habéis dado un giro aquí al directo que no veas, que me ha encantado, de hecho, al final ha sido muy buena decisión, ¿verdad? Haber hecho o sea, haber realizado este directo con este software. Os voy a dejar aquí, lo voy a dejar grabado para que lo quiera ver, porque siempre hay gente interesada que el otro duraba media hora, por cierto, el otro duraba media hora, no sabía si lo iba a borrar o no y al final lo dejé. Y duró media hora, bueno, tampoco no tiene visualización, pero bueno, era sobre todo para que os hagáis una idea de los cambios que estoy haciendo. Entonces me estoy preocupando, tener un software nuevo y demás. Este es gratuito, hay unas versiones que son pro, son ya unas versiones pro, pero bueno, este es gratuito y en principio pues estoy en ello. Es también una prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que molan para el canal, molan para vosotros, para que los comentarios se lean, por fin se lean, aunque el comentario siempre se queda en directo, porque yo lo pongo que los comentarios se lean todos y ya está. Pero por fin, bueno, pues eso. Estoy probando todavía este software que está súper bien. Ya digo, si alguno tiene un canal y queréis hacerlo con este StreamYard, está puesto aquí,
porque entre otras cosas, gracias, sí. Mira, tengo esto, el aro con el que hago, lo que, bueno, se va tampoco, pero es un aro normal y corriente. Es un aro normal y corriente que lo tengo aquí. Y nada, pues le está dando una iluminación también, porque es que se veía muy... No sé si se ve así un poquito más así. Se veía como muy oscuro también, entonces ya enciendo luces y demás. Aquí tengo también un flexo de estudio. Son cosillas dentro de lo que cabe. La línea ya se queda ahí, la línea LED ya son cosas que, bueno, están ahí, ya se quedan ahí permanentes. Se pueden hacer, bueno, dentro de los recursos, pues lo que se pueda. Ya este micro lo compré en su momento, pues bueno, se escucha genial, el micro este Hama, pues se escucha, mira, este micro pues se escucha genial, entonces para qué voy a gastarme más la pasta, me lo gasté en otra cosa, en perfumería, por ejemplo, y nada, es sonido y la imagen muy bien, muchas gracias. Pues sí, se intenta hacer lo que se puede, ya está, sobre todo eso para interactuar y eso. No os prometo nada de que esté haciendo reseña cada 2x3 porque uno también no se puede, es imposible, ni gastar el dinero tampoco, como he dicho, en todo el low cost, perfumes Mercadona, perfumes Zara, perfumería árabe y tal, si nos metemos en todo eso ya, eso es otro mundo aparte, porque ya yo creo que ya con la cantidad de contenido que tengo, pues lo que he dicho muchas veces, merecería sí tener más vistas, merecería tener más suscriptores, merecería más tener más likes, más comentarios, más todo. Por eso siempre es importante el apoyo al canal, para que este canal siga vivo, un canal que tiene ya desde diciembre del 21. Gracias a vosotros estoy siguiendo el canal, si no lo hubiese quitado ya y lo hubiese dejado ya que muriera, como otros canales ha pasado, pero bueno, se mantiene vivo y va tirando y demás. Y nada, pues eso, muchísimas gracias a todos. Y nada, siguiente semana con Millón Gol, la nueva fragancia de Rabanne, ya no es Paco Rabanne, Rabanne, el Eau de Parfum Intense con la nota de sadería de mandarina, la nota de corazón, como va a decir, madera de cedro, y el fondo sándalo amaderado es porque eso es la cremosidad que le da el sándalo y todo el tema este. A ver, la última, sí, subieron mucho los perfumes. Yo ya tengo visto que perfumes que ya compré por 60 están cerca de los 80 y los de 80 pasan totalmente. La de Tom Ford ha sido la que más me ha pasado. La Noir Extreme, hice ya reseña en el canal, de 50 mililitros que costó 60 y pico euros, no llegó a 70, ya lo dije en el vídeo. Ahora vale 99 euros, 100 pavos, vamos, 50 mililitros. Está a 2 euros el mililitro, o sea que una pasada, ¿sabes, Víctor? Una auténtica pasada. Entonces, claro, uno no puede estar todo el rato, pues eso, ¿sabes? Cada 2x3 gastando la pasta. Así que vienen tiempos locos, sí, totalmente. Ya digo, en la línea loco David Bustamante, lo sigo porque la gente se interesó por los comentarios y ya estoy presentando novedades hasta de Antonio Banderas, como sigo. Y nada, lo demás, pues eso, ya sabéis que tenéis el canal abierto para cualquier duda, lo que sea y demás, y ya está. Voy a cerrar el canal. Voy a cerrar el directo, no el canal, perdona. El canal sigue vivo hasta ahora, gracias a vosotros, y nada, ya está. Voy a finalizar la emisión, se va a quedar grabada. Y nada, próxima semana con fragancia nueva de Million Gold. Así que nada, muchas gracias por lo que estáis aquí. Y si no hay más preguntas, pues finalizo la transmisión. Nada, muchas gracias a todos. Así que bye bye y hasta la próxima.